Bienvenido, señor presidente. Fue aquí en Lagos donde realizó su pasantía en la ENA en 2002, ¿verdad? Exactamente. ¿Esta tierra nigeriana le es todavía familiar? ¿Había usted tenido...? Porque anoche estuvimos en el Shrine, una noche en el Shrine, en algún otro lugar de Lagos. Decir que me es familiar sería decir demasiado, porque no he vuelto de manera regular desde hace más de 15 años. Pero efectivamente, pasé 6 meses de mi vida entre Lagos y Abuya, y fui varias veces al Shrine y a algunos otros lugares emblemáticos de la cultura nigeriana, del Afrobeat. Cuando vine a Nigeria, Fela Kuti ya había desaparecido, pero sus hijos se encargaron, el más joven, de lo que ocurría de manera regular como sigue ocurriendo. Y Femi ya estaba ahí con toda su orquesta. Y viví noches bastante más desenfrenadas que la de anoche. Y Fela fue en realidad el precursor de todo esto. 2020, el año de las culturas africanas, la temporada África 2020, porque se abordarán varios ámbitos. ¿Usted deseó este año? ¿Será una vitrina extraordinaria para los talentos de la cuna de la humanidad como lo es África? ¿Qué influyó en esa elección de África para el 2020? ¿Y habrá justamente una dedicación por parte de los países africanos, es decir, por parte de las sociedades civiles y de los estados? Bueno, pues evidentemente, lo que ayudó a elegir el país fue la voluntad de cambiar la perspectiva, de transformar la mirada. Fue lo que expliqué en Ouagadougou durante el discurso que di en la universidad. Me comprometí a una serie de cosas. Y creo que África necesita pruebas porque si decimos que vamos a cambiar las cosas sin pruebas, la gente no lo va a creer. Es decir, cuando venimos a África no solo hablamos de los grandes contratos de defensa, de los grandes contratos mineros o de los grandes contratos empresariales. Los hay aquí en Nigeria, pero lo que más me interesa es que los ecosistemas económicos puedan desarrollarse, pero sobre todo que podamos llegar a hablar y a involucrar a las sociedades civiles. Y creo que precisamente lo que queremos hacer con esta temporada de cultura africana en 2020 es cambiar la mirada recíproca. En todo caso, ese es el reto que enfrentamos. Es decir, uno, vamos a mostrarle a los franceses lo que es África hoy en día. Ellos no la conocen, eso no es cierto. Primero porque África se limita a ciertos sitios y luego porque la mayor parte de nuestros conciudadanos que miran por accidente hacia África ven una África de arqueólogos, de coleccionistas occidentales. Muchas personas lo conocen y es un trabajo formidable el que se ha hecho y yo lo apoyo. Soy una apasionada de esto. Pero las personas conocen África tal vez por el Museo del Kwai Branly o por las colecciones del señor Kershash, quien hizo un trabajo extraordinario y que dio a conocer un África que no es el África de hoy, frente al cual la juventud africana no se reconoce. Y no se conocen casi o muy poco los artistas, cantantes, pintores, artistas de cine, etc. Y lo que yo quiero que podamos hacer con esta temporada es ponerlos en el centro. Es decir, la persona encargada de esta temporada es la señora Fon. Es franco-senegalesa. Tiene una gran experiencia justamente en estas miradas cruzadas. Tiene un equipo de jóvenes curadores que vienen de toda África y son los artistas africanos quienes estarán en el centro. Entonces, los gobiernos estarán implicados, pero antes que nada serán las sociedades civiles y los artistas, y ellos van a exponer en varios lugares por todo el país. Y nuestro objetivo es que se haga también en los lugares más prestigiosos, más centrales. Que sea un evento popular francés que permita a estos artistas africanos mostrar su actualidad, su cultura. Y esa será para mí la primera transformación de la mirada, la de Francia que mira hacia África de otra manera. Que ya no la mira como una tierra preocupante de migración o de terrorismo, si vamos a decirlo así, sino como una tierra de una vitalidad extraordinaria, de una cultura que tiene un mensaje político y un imaginario propio. La otra transformación de la mirada es la de África frente a sí misma, es permitir a los artistas africanos exponerse y explicar y hacer su propio relato sobre África. Y es por eso que un lugar como el Shrine es tan importante. Por eso es tan importante esta iniciativa. Necesitamos una juventud africana que se narre a sí misma, que construya su imaginario, sus propios héroes, ya los tiene, pero que se los pueda explicar al mundo. Y creo que esto es muy importante para la juventud que vive en África, para la diáspora africana que vive en Europa y en particular en Francia. Entonces la cultura es el canal ideal para que esta juventud africana pueda afirmar sus identidades, volver a tener confianza en sí misma, como usted lo dijo,
Y además, esta diáspora africana en Francia, es necesario decirlo, con frecuencia marginada, necesita que se le diga que también es importante, que existe y que es parte de Francia. Señor presidente, usted fue el único jefe de Estado que el 22 de noviembre de 2017 calificó de crimen contra la humanidad los actos de esclavitud perpetrados en Libia. Usted dijo, la juventud tendrá un lugar. Usted también dijo, es probable que las miradas cambien. ¿Qué podría decirle a esa juventud que precisamente necesita de esa energía, además de sus compromisos? ¿Será esa la juventud la que esté en el centro de ese año 2020 dedicado a África? Bueno, evidentemente, porque esa juventud ocupará el lugar. Ayer en el escenario del Shrine hice subir el promedio de edad, y Femi conmigo, claro. Sí, es cierto. Pero si uno se fija en los artistas que se presentaron, eran extraordinariamente jóvenes. Entonces a la juventud no hay que darle el lugar, ella lo toma. Es también necesario que salgamos de ese estado colectivo de minoría cultural, de cierta manera, porque la co-construimos. Y entonces la juventud, sobre todo la de las diásporas, debe tomar ese lugar, no debe pedir permiso. Nosotros decimos que será la temporada de las culturas africanas. ¡Vamos, vamos! Lo que hay que cambiar, donde yo juego un papel y es por eso que tengo estas iniciativas de ir al Shrine, de organizar esta temporada, es que debo enviar el mensaje de que es importante para la nación francesa, para que los poderes constituidos se interesen por esto. Y al hacerlo, espero atraer personas que no miren tanto hacia este lado, hacia esto. Pero la capacidad de crear, de decir, de hacer, es la juventud la que debe hacerlo y asumirlo, no debe pedir permiso. ¿Está bien la idea de poder ayudarle a esa juventud africana, a esos jóvenes que son candidatos al debate, para poderles decir, pueden quedarse en su país? El tema de las migraciones es uno de los grandes retos políticos hoy en día y durante los próximos años porque no parará. Este reto nace de una crisis. Está sumiendo a Europa en una crisis moral y política. Nace de una crisis, es necesario decirlo, africana. ¿A qué se debe? A un contexto de seguridad deficiente, porque estos migrantes, estos exiliados de su país, ¿cómo llegan? Gracias a traficantes, no hay que olvidarlo. Y entonces la emoción que se vive del lado europeo, exponiendo a veces nuestras ideas o nuestras representaciones, nos hace a veces olvidar que detrás de esto está lo peor del crimen organizado, y que estos traficantes de seres humanos son al mismo tiempo traficantes de drogas y de armas, y tienen lazos con los terroristas. Y entonces queda esta herida en África hoy en día, y en particular ese camino contra el cual yo lucho con mucho fervor, que va desde el Golfo de Guinea hasta Libia, el cual es una ruta tradicional del comercio que se volvió una ruta del odio y de la muerte. Y entonces esto es responsabilidad de todos, y quiero agradecer el compromiso de los jefes de Estado y de Gobierno, sobre todo del Sahel, en esta lucha y también la que llevamos a cabo en la región de Chad contra Boko Haram. Pero detrás de esto es necesario mirar con lucidez el tema de las migraciones. Las personas muy pobres no se van de su país. Son las clases medias del país que son sobre todo emergentes, las que hoy en campos pasan por Libia y a veces pasan meses para llegar a Europa. Es necesario verlos, la realidad que hay detrás. Los países del Cuerno de África que están en crisis tienen derecho a la protección consular. Les damos asilo de manera incondicional. Y Francia se ha responsabilizado de esto yendo hasta España, hasta Malta, incluso aquí para recuperarlos, y recibimos personas que vienen de Eritrea o de Sudán. Pero una aplastante mayoría de ellos y de los que están cruzando el mar desde hace meses, incluso años, errando y sufriendo, ¿de dónde vienen? De Nigeria, Senegal, Costa de Marfil, Guinea. ¿Realmente estos países viven mejor que hace 10 años? No. Y entonces también es necesario tener un discurso responsable con el conjunto de los dirigentes. Lo que debemos ver es que hay una juventud que considera que ya no tiene esperanzas en su país. Y esta no es la juventud pobre, es la juventud a la cual la familia puede conseguirle una financiación para pagar a los traficantes y que pueda llegar hasta Europa. En todo esto está el peso de la historia. Está el peso de la historia. Es necesario primero decir las cosas entre hermanos y decir, no tengamos falsas representaciones. Esta es la realidad. Y entonces hay un problema. ¿Cuál es? Es demográfico. Yo fui uno de los primeros en decirlo y me atacaron en todas partes, sobre todo en Europa cuando lo dije. Pero hay presidentes valientes como el presidente Issoufou, que han empezado a atacar el problema.
Cuando hablamos de un país pobre, en el que no se lidia con la demografía galopante, en el que cada mujer tiene 7, 8 hijos, no saldrá jamás de la pobreza, porque incluso cuando hay un índice de crecimiento del 5 o 6%, nunca habrá una solución, y menos mientras que la concentración de la riqueza no se distribuya. Y entonces tener una política de planeación familiar, tener una política para educar a las niñas jóvenes contra el matrimonio forzado es una necesidad. Es así como África podrá convertirse en un gran continente. Es por eso que también multipliqué por 10 nuestros compromisos en términos de educación, sobre todo en educación de las niñas jóvenes. Y es por eso que, por ejemplo, lanzamos tanto en Senegal como en Costa de Marfil las primeras iniciativas de universidades conjuntas. Y no está bien decir a los jóvenes de esos países, su futuro está en ir a estudiar a Francia y quedarse allá. No es cierto. Y no es bueno ni para la familia, ni para ellos, ni para nadie. Entonces nosotros también debemos cambiar nuestra perspectiva. Y tercero, es necesario generar empleos, porque es el único medio de lograr a través del emprendimiento, a través del desarrollo económico, construir su familia y su proyecto. Y entonces, si se quiere, este tema de las migraciones no solo debe considerarse desde el ángulo de seguridad, hay que verlo desde el ángulo moral, psicológico, lo que significa pensar cómo reconstruir la esperanza para toda una generación. Es a través de una política de responsabilidad. Se hace también dándoles acceso al emprendimiento, a la vida política. Quiero decir, los jóvenes no se irán si piensan, yo puedo cambiar mi país. Y hay demasiados países en África hoy donde los jóvenes piensan, nunca podré cambiarlo. Quisiera simplemente que terminemos con esta frase de Nelson Mandela que dice: lo que se hace para nosotros, sin nosotros, es en realidad contra nosotros. Como personas activas, la juventud africana, la juventud francesa, conjugaremos los talentos y es esa juventud la que estará en el centro durante el 2020. Estará en el centro, pero usted tiene toda la razón de decirlo y para mí el límite de mi política en África es ayudar, pero nunca decidir. A veces tengo un discurso de verdad sobre lo que hacemos bien y mal los unos y los otros. Pero cuando se trata de temas políticos, de transiciones democráticas, de estabilidad u otras cuestiones, no le corresponde a Francia decir lo que hay que hacer. Francia debe apoyar cuando estima que se han tomado las decisiones correctas. En efecto, la frase de Mandela es muy apropiada. Es lo que se hace con y por los africanos. Para ellos mismos lo que puede resultar útil, porque es la voz de una verdadera emancipación. En un momento me dirigí a la juventud de Ouagadougou diciéndoles, todos tenían un discurso sankarista conmigo. Les dije, ustedes nunca vivieron la colonización, yo nunca viví la colonización. No me justifiquen sus problemas de hoy en día con la colonización. También tiene que ver con la deficiencia de sus propios dirigentes, a veces incluso de décadas de dirigentes precedentes, y por eso es necesario tener ese discurso. Y esa juventud no debe vivir obsesionada con el pasado. Debe sacar de allí todas las consecuencias, pero también debe tener hoy en día un proyecto que sea su propio futuro y el futuro de una África libre y conquistadora. Muchas gracias, señor presidente. Gracias a usted.